noches amigos, buenas noches espectadores del Pelotu, una semana más aquí en Teleasturias donde vamos a poner de relevancia toda la jornada de lo que aconteció en el fútbol regional asturiano, tanto en tercera como en las categorías regionales de nuestro fútbol. Lo que vamos a hacer va a ser un rápido recorrido en una jornada marcada por las malas condiciones meteorológicas, donde hubo varios partidos incluso que tuvieron que ser suspendidos por, como digo, pues bien sea por la cantidad de agua que se había acumulado como por incluso la nieve, ¿no? Como en el caso del Tineo Roces, que no se pudo disputar por la cantidad de nieve que había en el campo municipal tinetense. Y en otro orden de cosas, y a pesar de esas condiciones meteorológicas, también comentar que hubo una lluvia de goles, nada más y nada menos que hasta 5 equipos llegaron a marcar auténticas goleadas en estos barrizales que hubo en la mayor parte de los campos. Destaca por encima de todo pues la goleada del Langreo al Gijón Industrial, también la del Avilés en el campo del Ceares y también la cantidad de goles que hubo en ese Llanes 5 Tuilla 2, donde por otra parte se pierde esa racha que llevaba el Club Deportivo Tuilla, que llevaba una gran marcheta en esta temporada, en este inicio de la segunda vuelta y también parte de la primera, que llevaba invicto, y se le cortó la racha en Llanes. Vamos a hablar con uno de los protagonistas precisamente de ese conjunto llanisco, como es Alejandro Alonso Zapico, que va a hablar con nosotros, que nos va a atender y que hizo un grandísimo partido ante, curiosamente, sus excompañeros del Club Deportivo Tuilla, que fueron la temporada pasada. Vamos a ir con todo ello, y para entrar ya en materia, lo que vamos a hacer va a ser poner en orden los resultados de esta jornada, la número 25 en tercera división, que os van a aparecer en pantalla, y la tenéis, jornada número 25, con 2 partidos suspendidos, como podéis ver ahí, que son el Colunga Mosconia y el Tineo Roces, y lo demás, toda la jornada disputada con los siguientes guarismos: Condal 0, Marino 0, Lugones 1, Astur 1, Langreo 6, Gijón Industrial 0, Ceares 1, Avilés 6, Previano 2, Oviedo Vetusta 1, Llanes 5, Tuilla 2, Caudal 3, Siero 0 y Covadonga 1, Urraca 0. Estos son los marcadores de la jornada número 25. Y con dichos marcadores, la clasificación que queda sigue comandada por el Caudal Deportivo con 65 puntos. Ganaron todos los de arriba. El Unión Popular de Langreo también, y queda con 61. El Real Avilés también, y queda con 57. Y el único que no ganó es el Condal, que queda con 46 puntos ahí, beneficiado entre otros por el tropiezo del Club Deportivo Tuilla, al que le coge más ventaja y que queda con 44. También el tropezó el Oviedo Vetusta con 41. El Colunga, con un partido menos, queda con 41 también. Y luego viene el Marino, que se repartió los puntos con el Alejandro Ortea y que queda con 40. Con 37 ya viene el Llanes, con 32 el Covadonga. En la otra parte de la clasificación queda el Ceares con 29, el Tineo con un partido menos y 29 también, el Lugones con 27, el Praviano con 25, el Siero con 24, Mosconia con un partido menos 23, Urraca 21, Astur 17, Gijón Industrial con 16, y cerrando la tabla con un partido menos y con 15 puntos queda el TSK Roces. Esto en cuanto a la clasificación. Vamos ahora a los máximos goleadores. Y tenemos ahí a Claudio Medina, que queda con 19 tantos, Jorge Rodríguez con 14, Luis Nuño con 13, los mismos que Javi Sánchez y que Villa del Club Deportivo Tuilla. Estos son los máximos goleadores. Esto en cuanto a los máximos goleadores. En cuanto a porteros menos goleados, pues sigue Busman con 4 tantos, seguidos de Adrián Torre del Unión Popular de Langreo con 12, Guillermo del Real Avilés con 13, Gorka Maguna Celaya del Real Oviedo B con 16 y Chus Lastra con 22 goles encajados. Esto en cuanto a los Zamoras de la categoría. Y lo que vamos a hacer a continuación, porque repasamos un poquitín lo que fue esta jornada, pero lo que vamos a hacer ahora va a ser ver cómo queda la que viene, la jornada siguiente, donde ya tenemos horarios y os los vamos a contar a continuación. Ahí tenéis ya la próxima jornada en tercera división, que será la número 26 y que tiene 2 partidos adelantados a la jornada del sábado. Día 20 de febrero, que se disputarán, como digo, el sábado por la tarde, Siero Ceares a las 5 de la tarde, a las 6 y cuarto el Roces Unión Popular de Langreo. Para la jornada dominical, por la mañana quedan 2 partidos, Astur Condal a las 12 menos cuarto y a las 12 el Real Oviedo B Tineo.
Por la tarde se disputarán a las 4:30 el Tuilla Colunga, el Mosconia Praviano, Gijón Industrial Atlético Lugones y Real Avilés Llanes. A las 4:30 también, porque rectificaron el horario, ahí pone a las 5, pero rectificaron hoy mismo el horario, el Caudal Covadonga, pues porque ya les pegó el toque la Federación para que no se vuelvan a fundir las luces del hermano Santuñe, por lo tanto adelantan el partido a las 4:30, no a las 5 como pone ahí, y a las 6 jugará el Marino contra el Urraca para finalizar esta jornada número 26. Como os decía al inicio, en esa introducción que siempre hacemos, teníamos que elegir un protagonista de la semana, y nuestro protagonista esta semana fue un jugador que el año pasado formaba parte de la plantilla del Club Deportivo Tuilla y que este año está en el Club Deportivo Llanes. Curiosamente se enfrentaba a su ex equipo, el Llanes jugaba contra el Tuilla en San José, y con las condiciones del campo como estaban, pues destacó una figura por encima del resto en la goleada que el Llanes le endosó al Tuilla de 5-2, y fue la de Alejandro Alonso. Así que nos vamos a hablar con Alejandro Alonso Zapico, nuestro protagonista de esta semana. Ya tenemos a nuestro protagonista de la jornada, que es Alejandro Alonso, que nos escucha. ¿Qué tal, Alonso? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el otro día contra tus excompañeros en un campo que seguramente no presentaría las mejores condiciones, pero bueno, partidazo, ¿no? Sí, la verdad que nos salió un partido completo contra los excompañeros, sí, y se dio el mismo resultado que el año pasado que damos nosotros allí también, y nada, muy contento sobre todo por seguir sumando y seguir en esta dinámica tan buena. Bueno, os supisteis adaptar mejor al terreno de juego, ¿no? Porque me imagino que San José no presentaría, un estado demasiado bueno o perfecto para la práctica del fútbol, porque conociendo un poquitín cómo se pone el campo, o cómo se ponen casi todos los campos de hierba cuando las condiciones son las que fueron este fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que lo hablábamos de camino al campo, que no iba a estar como nos gustaría que estuviera, pero aún así estaba muchísimo mejor de lo que pensábamos, porque pensamos que iba a tener muchísima agua, charcos y bueno, al final eso, no es un sintético, no es un campo perfecto en ese momento, pero yo creo que estaba bastante mejor de lo que todo el mundo pensaba, y por ejemplo bastante mejor que el de por la mañana que vivimos en el Condal, que echaron la TPA. Yo creo que estaba bastante mejor de lo que todo el mundo podía pensar, sin llegar a estar perfecto. ¿Qué tal encontraste a tus excompañeros, muchos de ellos que todavía siguen ahí en el Club Deportivo Tuilla, y que llevaban una racha prácticamente impecable hasta que llegaron ahí a San José, donde se la cortasteis, y de qué manera, ¿no? Bien, los vi bien, no me sorprendió nada tampoco, ni para bien ni para mal. Llevamos jugando en contra unos cuantos años, el año pasado juntos, y bueno, un equipo difícil, un equipo duro, que sobre todo es el bloque y Villa Alante los que más, el peligro que de ellos. Y sí, llevaban, no sé si eran 16, 17 jornadas, y mira por dónde fuimos nosotros los que los paramos y bien parados al final. Era quizá un poco una asignatura pendiente, ¿no, Alonso, del Llanes en esta temporada? Que San José tradicionalmente, cuando el Llanes estaba bien y estaba llamado a estar entre los equipos de arriba, como puede pasar este año, siempre fue tradicionalmente un feudo difícil para los gallitos de la categoría. Sin embargo, pasaron por allí, Caudal ganó, pasó por allí el Avilés ganó, y lo que os hacía falta quizá era un poquitín esto, ¿no? Asignatura pendiente del Llanes en esta temporada, un espaldarazo así, ¿no? Sí, la verdad que no estábamos teniendo los mejores resultados que quisiéramos contra los equipos de liguilla o cerca de liguilla, y no mucho por no merecerlo, pero bueno, cuando los partidos son tan igualados son detalles que caen para un lado o para otro, y hasta este fin de semana no conseguimos deshacernos de un rival que estaba por encima, y esto nos da ganas a decir, pues podemos competir contra gente que está por encima, y de qué manera, no ganando 1-0 ni nada de eso, o sea, que podemos estar a la par con cualquiera.
Sí, porque además quizá, bueno, pues había sonado mucho durante la pretemporada, durante los primeros partidos de Liga, las posiciones que podrían ocupar los dos equipos del Oriente, precisamente, ¿no? Quizá el Llanes y el Urraca, en los que, bueno, pues había conformado una plantilla, yo creo que por nombres y por el currículum que presentáis en esta categoría, en la tercera división, pues se podía esperar que el Llanes quizás estuviera más arriba, pero los resultados te van marcando un poquitín la tendencia y ahora quizás sea tarde para pensar en cotas mayores, ¿no, Alonso? Bueno, sí, en principio ves las plantillas, lo que hace cada equipo, lo que ficha y demás, y siempre tienes tus 6, 7, 8 que dices, pues estos van a estar ahí seguro. Pero nadie contaba con el Colunga y está ahí. El Condal el año pasado tampoco contaba nadie y sigue estando ahí. Y mire, y el Urraca sí que nadie contaba este año con ese y mira dónde están. Y bueno, pues dónde acabaremos o dónde no, pues te lo marcará los últimos 5 partidos cuando queden 5 partidos, pues a ver lo que somos capaces de, a qué altura estamos y a ver, de momento nada. De momento ganar el domingo y no pensar a ver si ganamos este y el siguiente, porque al final cuando miras muy allá es cuando te caes después. Los objetivos tienen que ser a corto plazo, porque el pensar ahora mismo a dónde llegaréis, quizá, bueno, pues lo que os da miedo, no sé si es estar navegando en aguas de nadie cuando se llegan esos últimos 6, 7 partidos. No sé si os incomoda un poquitín esa situación o si vais pensando partido a partido hasta que lleguéis a esa situación. Sí, eso, lo que te digo, vamos pensando en hacer un buen partido el domingo, en sacar algo, intentar ganar, como sea, y para eso, para ir, hay algún enfrentamiento directo, oye, si vas acortando poco a poco y si no, pues lo que te decía, si los últimos 5 partidos te marca por lo que vas a luchar al final y si coincide que estás en zona de nadie, pues será que los de Ángel lo están haciendo igual de bien que tú en este tramo último. Confiado, Alonso, en ese partido que tenéis este fin de semana en un campo complicado. Sí, es un campo difícil, pero no con más ganas es imposible ir, porque después del buen resultado, pues te da muchísima confianza, sobre todo, que ellos también fue un resultado igual o mejor. Pero sí, vamos a competir de tú a tú, porque ya vimos que ni somos inferiores a nadie ni superiores a nadie cuando jugamos con que están abajo, o sea que a competir y a intentar sacar los 3 puntos. Muy bien, Alonso, pues te agradecemos el que hayas estado aquí como protagonista de la jornada en el pelotón de Asturias y nada, desearte suerte aquí a lo que resta de campaña, que te sigan respetando las lesiones y que bueno, pues que la tercera división pueda disfrutar de jugadores como tú, como Alonso. Muchísimas gracias y suerte. Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí la charla con nuestro protagonista de la semana, con Alejandro Alonso Zapico del Llanes. Esta semana fueron todos los partidos muy épicos, fueron los partidos muy duros, fueron los partidos norteños típicos de aquí, de esta cornisa cantábrica y del fútbol europeo, ¿no? También, porque bueno, pues se tuvieron que adaptar los jugadores a las condiciones de los campos de hierba natural, sobre todo. También alguno de hierba artificial presentaba pues un cuadro bastante lamentable, ¿no? De acumulación de agua, pero sobre todo yo digo que los de hierba natural. Uno de los mejores campos, de los que mejor aguanta, está en Ceares, el campo de la Cruz, pero se le forma esa película de barro por la parte de arriba que hace insostenible a veces el poder disputar allí los partidos. Hubo momentos en que nos mancaban a nosotros la cantidad de granizo que estaba cayendo en el campo de la Cruz sobre los contendientes, sobre los jugadores del Ceares y los del Real Avilés. Hubo momentos en que, bueno, pues parecía que podía incluso peligrar la disputa del partido. El juez de línea tenía prácticamente una piscina olímpica por su banda y fue todo bastante épico. Al final, el que mejor se adaptaba al terreno de juego iba a tener todas las de ganar. Fue el Avilés el que se adaptó muy bien al terreno de juego del campo de la Cruz y el que se llevó al final los puntos, y de qué manera, con esos 6 tantos que vamos a ver resumidos en el siguiente reportaje, en el que grabamos, como digo, de todo un poco. Granizo, grabamos prácticamente, bueno, pues la lucha épica de los jugadores y también la cantidad de goles que hubo. Vamos a ver, como digo, ya el siguiente vídeo del Ceares 1, Real Avilés 6.
Bueno, aquí estamos con Íñigo Arza, directivo del Cigares. Íñigo, lo primero, buenas tardes a pesar del tiempo, ¿no? ¿Qué tal, Paco? Pues sí, nada, hoy, como decimos nosotros, un partido norteño de estos de toda la vida, pero que se hace bastante duro entre el frío y la lluvia. Sí, además el granizo que le está cayendo a los protagonistas, a los futbolistas, está, bueno, pues yo creo que nos duele a todos un poquitín y el partido está condicionado por eso, ¿no? Un poquitín también. Sí, un partido, pues eso, campo embarrado, balones aéreos, pegar al balón como se puede e intentar llegar al otro área y que no salga el otro equipo de ahí. No tiene mucha más ciencia el partido de hoy. Me estaba dando eso, pues un poco de pena de los futbolistas, tanto por el granizo que están recibiendo como que tenían muchas dificultades para mantenerse en pie, pero bueno, el campo dentro de lo malo tiene un poco de drenaje, ¿no? Y eso le permite, bueno, pues por lo menos que no se suspendan los partidos aquí en la Cruz. Sí, más o menos va aguantando, claro, es un campo de tercera división de césped natural, aguanta porque no se embarra por completo, pero bueno, no para de llover, incluso a granizar, así que bueno, yo creo que bastante bien está para lo que está cayendo. Íñigo, y por último, la entrada hoy aquí en la Cruz, con un día tan desapacible y con, bueno, una visita de un Real Avilés que debería de llamar la atención, pero claro, evidentemente condicionado todo por este tiempo que os perjudica notablemente en cuanto a la entrada que se podía registrar hoy aquí y a la que en realidad hay, ¿no? Sí, para nosotros la verdad es que no sé cuánta gente pueda haber, pero es una entrada muy mala para el Cigares, igual para otro equipo no sería tan mala. Y más siendo el Avilés al principio de temporada, ya lo marcas como un día que va a venir mucha gente, ya no solo la recaudación para el equipo, para el club, sino que lo divertido que es ver el campo lleno, los jugadores disfrutándolo. Y bueno, hoy no puede ser, pero hay que dar un aplauso a la gente que ha venido porque estamos helados de frío, mojándonos y viendo un partido que, bueno, los jugadores hacen lo que pueden, así que bueno, os va a dar eso, un aplauso a toda la gente que ha venido. Pues sí, y a vosotros los directivos los primeros, gracias. Gracias a ti, Paco.
Bueno, don Pablo, 1-6 puede parecer un partido fácil, pero fue muy competido, se hizo lo que se tenía que hacer en este campo, no que era pues un poco evitar lo que es tocar por abajo e intentar un poco aprovechar las que se pueden tener, ¿no? Sí, sí lo intuíamos que iba a ser un partido de mucha competencia porque el campo iba a estar con mucha agua. No ha parado de llover en toda la semana y ha sido lo que nos hemos encontrado, un partido de competir, se puede jugar poco porque bueno, pues prácticamente es imposible dar dos pases y bueno, se trata de estar bien colocados, de ser muy competitivos y un equipo muy solidario, y yo creo que en eso el equipo ha estado fenomenal. Semana muy importante para el Real Avilés después de la victoria contra el Caudal, ahora aquí 1-6, parece que se da un golpe encima de la mesa en esta competición tan disputada y no competida. Sí, sin duda que el resultado del Caudal en casa, el haberle ganado al líder y a un equipo que va marcando o que va haciendo historia y que va batiendo récords, bueno, pues el haberle ganado los dos partidos, la ida, la vuelta, yo creo que al equipo le ha dado muchísima confianza. Veníamos de un mes muy malo también y ese resultado y la manera en la que se produjo, sobre todo en la segunda parte, yo creo que nos dio muchísima confianza, y hoy era darle continuidad. El reto era seguir en esa línea, intentar que el equipo siga compitiendo y que todos, bueno, pues trabajen de la manera que se hizo en el partido anterior contra el Caudal, y lo hemos conseguido. En ese sentido estamos contentos y buscaremos esa continuidad. Primer tiempo muy serios, con ese gol después a tapar, que no vengan, porque bueno, el campo condiciona mucho. Sí, lógicamente sabemos que el peligro iban a ser las estrategias, las segundas jugadas. Ellos tienen gente fuerte arriba, Ponte aguanta muy bien el balón, provoca muchas segundas jugadas. Y sabemos que en todos los saques de banda, en todas las faltas, los córners, te crea mucho peligro, y en eso lo hemos defendido bien. El campo estaba difícil para ello y creo que el equipo está muy competitivo en todas las facetas del juego. Bueno, el marcador ayuda, bueno, no deja de ser un poco anécdota, sobre todo por cómo estaba el campo, cómo han llegado los goles al final. El portero de Cear es juvenil de 1,50, el prove. Bueno, lo importante yo creo que ha sido la sensación del equipo desde el principio hasta el final, ¿no? Y que incluso pues metiendo el tercero, el cuarto, con el cuarto nos llegó ese gol rápido, el 1-4, que no queríamos, pero en todo momento el equipo mantuvo la concentración, no se relajó, y ese es el lado positivo con el que nos quedamos, ¿no? Que el partido no fue tan fácil como parece. Los partidos hay que abrirlos y tiene que ocurrir muchas cosas, y el equipo estuvo muy sólido en los 90 minutos. Parece que os van los campos invernales, en Grau se jugó bien, aquí hoy ya no digo nada, en Oviedo también era un partido un poco invernal, bueno, el equipo está respondiendo en estos campos. Sí, es cierto que sobre todo cuando jugamos por la tarde nos viene mucho mejor. Jugar por la mañana no hemos tenido mucha suerte este año, y bueno, ha habido partidos donde el campo estaba mal y nos hemos adaptado bien, hemos competido muy bien, y hoy es un claro ejemplo. Es importante también que el equipo sepa competir en campos que no están tan bien. Nosotros tenemos mucha suerte de jugar cada 15 días en un campo como el nuestro, donde es un campo muy grande y que suele estar en buenas condiciones, y también es importante en esta categoría pues adaptarse a cualquier tipo de terreno. Bueno, otro penalti fallado por Jorge es anecdótico, los 4 que ha fallado han sido irrelevantes para el marcador, pero bueno, es una cosa curiosa. Bueno, mientras él esté tranquilo, los demás lo estaremos. Él tiene confianza. El penalti que tiene que meter era la semana pasada, que ese sí que bueno, pues fue muy importante de cara a la confianza de todos, y le ha generado también, yo creo que mucha ilusión, y se ve que está rindiendo un nivel altísimo, con lo cual, bueno, es anecdótico. Bueno, empieza la racha, 2 ya victorias, ahora sí que enganchar, ¿no? Bueno, nosotros no nos planteamos tampoco ni a medio plazo, ni siquiera, simplemente ir mejorando y preparando al equipo para acabar bien la temporada, y vamos sumando. Todo lo que vayamos sumando nos va a meter en una zona más tranquila, sin duda. Los de abajo hasta esta jornada están apretando mucho, y bueno, la guerra por meterse en el playoff va a ser durísima, y si nosotros seguimos sumando de 3 en 3, bueno, pues los dos de arriba, lógicamente no pueden descuidarse. Bueno, Iñaki, 1-6, resultado demasiado contundente, demasiado duro, pero bueno, tal y como estaba el campo y con lo que pasó con el portero al descanso, que no pudo salir, tuvo que debutar un juvenil de tercera juvenil, es un duro castigo todo, que es lo que se fue sumando en el día de hoy, ¿no? Pues sí, fuimos acumulando
yo creo que un poquito, no es llamarlo desgracias, no son desgracias son otras cosas, pero bueno, sí, inconvenientes, contratiempos, ¿no?, que te van surgiendo durante el partido, y yo creo que un poco la clave del partido fue, bueno, que el Avilés se adaptó muy bien al campo y bueno, supo cómo jugar el partido perfectamente, pero sobre todo el primer gol. Creo que el primer gol viene por un error nuestro, un encontronazo entre Davo y Alfonso, bueno, un malentendido, que bueno, puede pasar a cualquiera, y a partir de ahí pues otra vez la losa de empezar perdiendo, cuando el partido, bueno, estaba muy controlado, estaba disputado, habíamos tenido nosotros incluso algún ataque, alguna ocasión de gol, bueno, y se nos vuelve a ir el partido, pues eso, por ese error, bueno, puntual, o esa desgracia que nos ocurre. Luego el Avilés, como te digo, demostró que es un equipo de una entidad tremenda y que sabe jugar, que puede jugar de muchísimas formas y que hoy se supo adaptar perfectamente al estado del terreno de juego. ¿Qué pasó con Davo? Bueno, pues que entró en un principio de hipotermia prácticamente y el hombre, pues bueno, no podían sujetar el vaso del caldo y bueno, era mejor no hacerle pasar ese sufrimiento, y yo creo que bueno, lo lógico era cambiarle y así lo hicimos. No sé si es una dura losa para los jugadores el llegar cada domingo que se juega aquí en la Cruz con esa ansiedad, por decirlo de alguna manera, de no haber ganado desde el 3 de octubre aquí en el campo de la Cruz. Pues sí, la verdad es que imagínate para mí, ¿no?, que todavía no he sido capaz de que el equipo consiga un triunfo estando yo al frente del equipo, ¿no? Bueno, es un tema que tratamos de hablar durante la semana, que no debemos tener esa ansiedad de intentar conseguir la victoria desesperadamente, ¿no?, sino con criterio y sabiendo jugar el partido. Y yo creo que no iniciamos mal los partidos, incluso el partido anterior en casa con el Mosconia también la primera media hora fue buena, y siempre nos encontramos con ese mazazo de un gol casi en la primera ocasión que nos llegan, ¿no?, y eso pues nos hace daño y a partir de ahí pues nos cuesta mantener estar centrados en el partido y remontarlos. Iñaki, pues gracias. Nada, vosotros. Venga. Decía antes, pues las condiciones meteorológicas marcaron este fin de semana y los campos no estaban para muchos goles, pero sí que hubo goles, muchos de ellos, y gracias a toda la gente que colabora con nosotros y a nuestras propias cámaras, pues lo que pudimos grabar fueron los siguientes partidos que vais a ver ya, pues ese recopilatorio que os hacemos siempre de los mejores goles de esta jornada en Tercera División, que fue la número 25. Adelante, vídeo.
pues ya estamos en la tertulia, en el tiempo de tertulia aquí de la tercera división. Como siempre, en Teleasturias poniendo relevancia esta categoría, en la que hoy vamos a debatir con tres maestros en la categoría, con gente que está en los banquillos, con gente que estuvo en los banquillos y con gente que, bueno, pues que va a tener un protagonismo y que conoce como nadie esta categoría, esta tercera división, que está igualada, que está reñida, pero que, bueno, se empiezan a abrir por ahí ya algunas brechas, algunas distancias que parecen ya, con algunos equipos, van a tener complicado para salvar. Pero de todo ello vamos a hablar aquí dentro de este tiempo de tertulia. Primero con José Luis Rodríguez, entrenador del Club Deportivo Colunga. José Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. El otro día no pudisteis jugar porque estaba el campo pues anegado, ¿no? Estaba inundado, sobre todo por una parte, y no, el balón flotaba y entonces, bueno, por eso suspendió. Y bueno, ¿hay fecha ya prevista? Fecha creo que será marzo, pero yo exactamente ahora mismo no sé, no tengo ni idea. Exactamente la fecha no sé. Bueno, pues se va a disputar el partido que, como digo, se aplazó el otro día por las condiciones de Santianes, que estaba bastante anegado. Y tenemos aquí con nosotros al exentrenador del Ceares, al admirado y añorado Miguelín, en el que, bueno, pues en la Cruz le siguen cantando. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo afrontas esta etapa ahora mismo desde la lejanía un poco? Bueno, un poco lo que te dije la otra vez que estuve aquí, viendo partidos y, bueno, estando con el Guaje mucho tiempo, porque estamos prácticamente siempre conmigo. Y, bueno, el tiempo que tengo fin de semana, ir a ver partidos, sigo la categoría mucho. Y nada, lo que se puede. Y hasta primera regional también, ¿no? Sí, claro, a ver a los amigos siempre aquí. Los amigos del Racing de la Guía. Y tengo también a Manolo que, bueno, pues de cuando vino la otra vez, Manolo, entrenador del Club Deportivo Proviene, de que cuando vino la otra vez ahora la situación mejoró de un vuelco. Buenas noches. Y te dimos suerte, ¿no? Sí, bueno. Eso hay que pelearlo, ¿no? La última vez que vine era vísperas de jugar contra el Avilés, que luego me metieron ahí. Además había coincidido aquí con Pablo Lago y me metió 4, me parece. Espero que no pase lo mismo y que el Mosconia no me pase por encima. Bueno, pero el otro día ganasteis al Vetusta, un equipo que está llamado a estar arriba, y vosotros le mojasteis la oreja, como se suele decir. Sí, bueno, fue un partido un poco extraño, porque ellos tuvieron muchas ocasiones, fallaron 2 penaltis. Nosotros tuvimos ahí un poco de suerte. Esa pequeña fortuna que tiene un juego como es el fútbol, esa dosis de fortuna la tuvimos nosotros. Pero sí, bueno. 6 puntos por encima del descenso. Ahora, bueno, pues tranquilidad, 6 puntos no más. 8 puntos por encima del descenso, lo que te da un poco de tranquilidad. Y de todo ello vamos a hablar con ellos, de toda la situación en la que queda. Ya decimos que solamente disputaron un partido, los 3 involucrados que tenemos en la tertulia, pues solamente se disputó un partido. Que hayan visto, bueno, pero que hayan visto fútbol. También está José Luis, que creo que estuviste en el Ceares Avilés, ¿no? Ceares Avilés, sí. ¿Qué tal viste el partido? ¿Te dio tiempo a verlo entero? Sí. No, la verdad que el partido estaba el campo como estaba y bueno, yo creo que hubo algunos errores puntuales que condicionaron mucho la trayectoria del partido y, bueno, fue mucho barro y pelotazos y no había otra solución. ¿Te fastidió los planes de alguna manera como entrenador el no haber podido jugar el partido del otro día? Bueno, pues no sé, o quizás lo notas como un alivio el haber descansado esa jornada, porque como te decía antes a micrófono cerrado, casi te hicieron la jornada entre el resto. La verdad que los resultados estuvieron bien, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, un futbolista importante como es Marcos, y para un campo como es el del Tuya, pues lo pierdo para el domingo porque estaba castigado para el día del Moscone y ya no puedo jugar en Tuya. Entonces ahí me encuentro con bajas. Castillo creo que no puede tampoco por temas de trabajo y, bueno, me condicionó un poco el tema, pero a faltar del central, pero bueno, habrá que inventar algo. Bueno, el Colunga sigue estando ahí arriba después de mucho tiempo. Toda la gente, bueno, pues sorprendía un poquitín al principio del campeonato, pero ahora quizá la gente se va mal acostumbrando, los del Colunga, y acostumbrando un poquitín, entre paréntesis, los demás, ¿no? El resto de aficionados de la tercera a verlos ahí arriba. Pero sigue siendo todavía ese pequeño milagro de todos los domingos, ¿no, José? No, bueno, yo creo que el equipo, pues estamos ahí, a veces lo hacemos bien, otras veces cometemos errores contra equipos que a lo mejor deberíamos haber ganado, como el día del Roces, que perdimos 2 puntos de oro, y son situaciones que bueno, pero bueno, el equipo sabemos algo que tenemos que mantenernos, tenemos 41 puntos, nos faltan 3, yo creo, aunque los de abajo no creo que vayan a llegar, pero bueno, por si acaso, vamos a ir a la matemática. Y a partir de ahí, pues pensar donde si los podemos conseguir el domingo en Tuya, pues mucho mejor. Y a partir de ahí tirar hasta donde llegamos.
La directiva, los aficionados, los jugadores, la plantilla, todos, ¿qué se comenta? Cuando se llevan ya 25 jornadas de campeonato, en vuestro caso 24, porque no disputasteis esta, ¿qué se comenta de la situación, de cómo es la situación a día de hoy, de lo que se puede conseguir? Bueno, el objetivo era mantenerse y ese yo creo que ya está casi conseguido. Y a partir de ahí, pues ahora a soñar y esperar a tener suerte. Yo creo que hay una plaza, la cuarta plaza, la vamos a pelear entre varios equipos, estoy convencido de ello. Seremos 5 o 6 los que la vamos a pelear y el que nos tenemos que enfrentar a todos, menos a Marino, que ya nos enfrentamos y perdimos en el descuento. Y entonces a ver lo que pasa. Tenemos que... Uno de ellos, empezando por el próximo domingo, en el Candín, en Tuilla, que tenéis que disputarle esa plaza al Tuilla. No sé si os beneficia o os perjudica el tropiezo que tuvieron otros en San José contra el Llanes, o prácticamente eso, bueno, pues no se cuenta porque cada partido es una historia. Yo creo que eso no se cuenta. Al final cada partido es una historia y si es cierto que ellos que a lo mejor pues van a ir nos sacan 3 puntos, nosotros con un partido menos, y nosotros con el empate tenemos la ventaja que ganaríamos después un hipotético empate a final de temporada por golaveras, ¿no? Pero bueno, esto es el campo del Tuilla, sabes que puedes ganar, perder o empatar porque es un campo pequeño que se generan muchas ocasiones, muchos tiros y esto va a ser un poco de partido muy disputado, yo creo, es lo que quiero y después, bueno, que gane el mejor y que el mejor seamos nosotros, ¿no? El que más goles meta, por lo menos. José, pero quizá no sé si se parte con un poquitín de ventaja al tener que ir a un campo a disputar esa plaza. Veíamos el Tuilla 44 puntos, vosotros 41, un partido menos ahora mismo. Vais al Candín, pero quizá la presión sea para ellos si es que la tiene alguien. Vosotros no tenéis ni siquiera la obligación de estar ahí arriba. Tenéis más o menos los deberes hechos, como decíamos, con 41 puntos ahora mismo, pues puedes respirar tranquilo, yo creo. Con lo cual, bueno, pues en ese sentido... la tranquilidad que te da eso pues puede jugar un poquitín a vuestro favor. Bueno, sí, puede jugar a favor, pero nosotros vamos a intentar ganar partido a partido, porque nosotros tenemos el objetivo es ganar partido a partido y ver dónde quedamos, ¿no? Entonces, lo que no puedes es bajar los brazos porque estés ya prácticamente salvado, sino que ir a muerte a todos los partidos y si tenemos la gran suerte de quedar cuartos, pues imagínate que sería una lotería, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el equipo que tengo, creo mucho en los jugadores que tengo. Ahora mismo tengo problemas para hacer la convocatoria, tengo problemas para hacer el once inicial porque hay mucha igualdad y cualquiera que sale, pues después quita al otro y la verdad que ahora mismo estamos en un muy buen momento, aunque los resultados en el 2016 nos están acompañando, tampoco nos está acompañando mucho esa pizca de suerte que necesita el que está arriba, ¿no? Porque ahora estamos tirando tiros al palo que no entran, en momentos puntuales. Hablabas del partido contra el Oviedo B, ¿no? Oviedo B era el 2-3, en Marino era el 0-1, el otro día con Roces era el 2-0, son 3 palos seguidos que nos van suponiendo pues mínimo 5 puntos. Entonces, claro, quieras que no, con 5 puntos mira dónde estábamos. Pero bueno, esto es fútbol y otros también echan las mismas cuentas y lo que quieres partido a partido. Quedan 14 finales y si queremos conseguir el objetivo de estar en los cuartos y a ver cuántas finales podemos ganar. Yo creo que si ganamos 10 o 11 pues estaremos, si no ganamos 10 o 11 no estaremos. Pues a ver en qué paran esas cuentas que echa José Luis y que echa prácticamente todo el aficionado del Colunga, que lógicamente se quiere ver en la ilusión de estar arriba, ¿no? en esta temporada. Miguel, después de estar un poquitín fuera de los campos de fútbol, de estar apartado, de estar fuera de los banquillos, pero no apartado del todo de los campos de fútbol, la competición se ve desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro ángulo. Y no sé cómo analizas un poquitín lo que pasó desde la última vez que viniste hasta ahora, donde parece que lo más destacable, si cabe, puede ser que lo que hablábamos antes, ¿no? Que quizá el Oviedo B todos los situabais, los que pasaban por aquí, todos los situaban en la cuarta plaza como casi seguro, incluso pudiendo quitársela al Langreo, que de aquella era el tercero, pero ahora parece que están colocados los 3 primeros de otra manera y ahí en la cuarta... Bueno, yo no voy a cambiar los 4 que te dije, está grabado. Yo te dije que iba a meterse caudal a Vilés, la que Oviedo B. Creo que el Oviedo B para mí sigue siendo el favorito, a pesar de que está fallando últimamente. Pero bueno, no deja de tener opciones el Colunga, que para mí es el que menos presión tiene de todos, porque no tiene la presión de meterse desde el inicio de temporada, como si tiene el Marino, o si tiene a lo mejor el Tuilla, o puede tener el Condal, que el año pasado quedó campeón. Yo sigo pensando que de esos 5 equipos, que va a estar entre esos 5 equipos la cuarta plaza, yo sigo pensando que el Oviedo B suele acabar muy fuerte las temporadas, son gente joven que entrena por la mañana, bueno, un poco lo que comentamos. Sí que, bueno, ahora hubo una serie de cambios en Navidades, jugadores que marcharon, jugadores que vinieron, bueno, no sé, ahora hace tiempo que no los veo jugar,
pero sigo apostando porque va, para mí es el favorito de quedar cuarto. Claro, los 3 de arriba sigues colocándose en el mismo Bueno, cuando yo vine aquí no jugaba Michu. Entonces, bueno, yo te dije segundo Avilés, tercero Langreo. Evidentemente, el esfuerzo para Langreo de Michu, pues bueno, llevan 12 partidos seguidos creo que ganando, que eso es muy difícil en cualquier categoría, de 36 puntos a hacer 36. Y incluso ahora van a pelear, sigo pensando que va a quedar campeón el caudal, pero van a pelear en la primera plaza del caudal. Bueno, yo creo que los 3 primeros puestos están claros. Y por abajo sí que me sorprendió, que no me lo esperaba, y yo creo que nadie, que haya 3 equipos tan, pues prácticamente con estocada y media. Yo creo que aunque queden 13 jornadas, bueno, José dice que no está salvado, vamos, esos 3 equipos no van a llegar a 40 puntos, eso es imposible, tienen 15 o 16 y quedan 39 en juego. Para llegar a 40 tienen que hacer 30, de 39, lo cual me parece imposible. Quizá más adelante lo del Roces ahora mismo, ¿no? Cuando este año no es una tercera como el año pasado o tantos años, que bueno, este año sabes que hay partidos que tienes muy pocas posibilidades de ganar, porque juegas contra el Caudal, contra el Langreo, contra el Avilés, y contra esos equipos que se están jugando la liguilla, que ahora van a ser muy difíciles de ganar en estas alturas, yo creo que los 3 de abajo, bueno, puede a lo mejor salir uno o acercarse uno al Urraca, que es el que está por encima, pero yo los veo muy complicados. La verdad que además 2 de ellos pues cambiaron de entrenador. Sí, y bueno, son cosas que dinámicas que influyen. Esos 3 posiciones de abajo, no sé, mucho cambio, creo que van a ser los 3 equipos que van a bajar. Ojalá que 2 equipos son de Gijón y son equipos queridos por mí, en los que yo entrené, en los que yo jugué, y me gustaría que se salvaran, pero la verdad que lo veo complicado. Eres de la opinión de que va a quedar un equipo de Gijón nada más en la tercera. Sí, lo veo complicado porque encima miras por delante está el Urraca, que yo creo que a pesar de que era un equipo hecho para jugar liguilla al principio y tuvo muchos cambios de jugadores, bueno, yo creo que tiene una buena plantilla y yo creo que va a acabar sacando partidos adelante. Está el Pavellano, que todos sabemos que al principio todo el mundo decía que si iba, entre los que me incluyo, que lo pensaba, que iba a ser un equipo que iba a pasarlo mal para mantenerse. Incluso Manolo, que está aquí, que es un amigo mío, lo comentábamos, porque bueno, Manolo pasó muy mal para hacer la plantilla, tenía muy pocos jugadores en verano, tenía 11 jugadores, 12, en la Copa Federación, ni la jugaron, creo, ¿no? Porque no se presentaron, o sea, que está todo... Y la final, pues mira al Pavellano, yo creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo Manolo con el Pavellano, que a base de esfuerzo y a base de trabajo, pues mira, tiene el equipo con 25 puntos y para mí, ganando 3 partidos, está salvado. Porque yo creo que este año, por debajo de 35, te salvas. Y luego, de ahí para arriba, no hay más, ya. O sea, está la Mosconia por ahí, que yo creo que ahora también se esforzó muy bien. Yo lo vi el otro día con Enciares y con Juanín y con el otro que ficharon, el Castillo de Central, pues es un golpe de calidad. Yo creo que para lo mismo. Yo creo que lo único que pueden meterse ahí es el Urraca, por la mentalidad y porque es un equipo que no estaba hecho para estar ahí, un poco lo mismo del Colunga, pero al revés, ¿no? Y bueno, lo que hablamos ahora, lo que se hablaba ahora del Valencia en primera, que era un equipo que no estaba hecho para ahí, que un poco es lo que le pasa al Urraca, ¿no? Que claro, un equipo que yo, cuando empezó la Liga de Google, el Urraca este año, entre los 5 o 6 primeros, ¿no? Sí. Y ahora estás cuarto por abajo, con 21 puntos en la jornada 26, y ahora ya más o menos la gente ya está colocada donde va a estar. Ya no faltan 18 jornadas ni 20. Ya... Los saltos de calidad de ese mercado de invierno ahora, se van a notar un poco, pero poco, ¿no? Pero poco. Ahora ya hay una serie de equipos en tierra de nadie que se jugarán la Copa, con Covadonga, Ciares, Llanes, y más o menos está todo ya es bastante claro. Yo creo que lo que falta por saber es la cuarta plaza, lo demás lo veo bastante claro. Lo ves bastante vendido, ¿no? Esta categoría, pero todavía te quedan un par de peleas por ahí, ¿no? Sí. La cuarta plaza que va a estar muy, muy, muy interesante, con enfrentamientos directos, porque hay muchos equipos ahí metidos en la pelea. Equipos para una plaza. Y bueno, la posible disputa que pueda darle el Langreo, la posible guerra que pueda darle el Langreo al caudal. Sí, bueno, se juega en el primer puesto, que es importante de cara a luego la liguilla. Sigo pensando que el caudal, bueno, creo que está pasando ahora un pequeño bache, no sé si de juego, porque tampoco lo estoy viendo jugar, pero sí de resultados, porque bueno, perdió con el Avilés en el último minuto, en el descuento, el otro, no sé si empató en casa hace poco, de Altuilla, al Oviedo B lo ganó por la mínima también, bueno, llevan a jugar una serie de resultados que, pero bueno, es normal, yo me imagino que Iván Ania, que es un tío inteligente, tendrá planificado el equipo para tener en su momento empezar muy fuertes, tendrían ahora un momentín, pues, más tal, para luego volver a subir para arriba, porque ellos tienen que planificar el equipo cara a junio, que es el mes clave para ellos. Encima se reforzaron ahora con jugadores bastante curiosinos, que vinieron de fuera. Yo creo que el Langreo, esta gacha va a terminar, algún día va a terminar terminada, si no puede estar... Llega un momento que, claro, llega un momento con lo que le pasó al Tuya esta semana y en el momento que el Langreo falle y el caudal gane, ya se mete otra vez en 7 puntos y...
que el Langreo, si quiere quedar campeón, no puede fallar, porque... El récord de Raúl está ahí cerca también por el Langreo, ¿no? Sí. El de Raúl González con el Tuilla. Sí. Que son 16 partidos, creo, los que tuvo Raúl González con el Tuilla. 15 habían sido con el Real Oviedo en la categoría, en tercera. Y bueno, lo tiene también a tiro de piedra. Sí, la verdad que bueno, ya le digo, el fichaje de Michu, pues... ¿Y juega contra el Roces esta semana? Sí, juegan el sábado por la tarde en el campo de Roces, que si puedo voy a ir a verlos y ahí juegan, sí. Bueno, el Roces, acabo de estar Forina ahora, que es un entrenador, y bueno, no es un campo fácil, aunque bueno, la dinámica de los Roces no es buena, y bueno, en cambio el entrenador, sobre todo los primeros 2 partidos, siempre te da un push, luego ya es igual, ¿no? Pero los primeros 2 partidos siempre te da un push, y bueno, depende cómo, oye, aquí el Oviedo B no ganó, y cuesta ganar en ese campo, pero sí es cierto que el equipo de los Roces no anda bien ahora, pero bueno, yo creo que es favorito la que veo, vamos. Bueno, pues veremos qué pasa en esa jornada. Seguiremos analizando esta categoría con los saltos de calidad que también hubo. Comentaremos más cosas, pero bueno, primero lo del Previano. El efecto del Previano el otro día ganando al Vetusta. Decías que bueno, que siempre te hace falta ese plus de suerte, ¿no, Manolo? Para vencer a los grandes equipos que hay en la categoría, y bueno, pues el Oviedo B es uno de ellos, ¿no? Sí, la verdad que nosotros pusimos mucha ilusión. El campo no estaba para muchas florituras, no estaba para que ellos, tampoco el campo les beneficiaba a ellos estaban más de jugar, más de toque. Para nosotros estaba mejor en ese sentido, más de pelea, más de entrega. Los chavales se vaciaron en el campo y muy bien, en ese sentido estamos muy contentos. Luego sí, tuvimos la suerte esa de tener un portero que no está de jugar habitualmente, salió muy centrado en el partido, ya en el minuto 5 ya superó un mano a mano con un delantero de ellos, luego paró 2 penaltis, hizo otras 2 paradas impresionantes. Entonces eso ya te da mucha confianza. Acabamos el partido muy bien, porque los chavales del Oviedo nos apretaron mucho al final. Chavales que están de entrenar, lo que dice Miguel, por las mañanas, están entrenando con un equipo de segunda división que se mezclan muchas veces, físicamente andaban como aviones. Ahí aguantamos muy bien al final y pudimos sacar el partido adelante. Bueno, y metes lo que decíamos, ¿no? Lo que hablábamos, ahora mismo tienes 25 puntos, el último que está en puestos de descenso es el Astur, que tiene 17, hay que recordar que bueno, que también el Roces tiene un partido menos, el que tiene que disputar contra el Tineo, que tiene 15 puntos, podía ser 18 de ganar el Roces, quedaríais entonces a 7 puntos del descenso, estáis ahora mismo a 8, pero bueno, te da... quizá un pozo pequeño, ya sé que vas a ser tremendamente conservador en la respuesta, pero te da un pozo de tranquilidad, ¿no? Cuando menos. Yo creo que luego todos estamos pendientes de cuando tenemos que subir el Tourmalet ese que nos toca, cuando tenemos que jugar con Tuilla, Avilés, Siero, Caudal, ese Tourmalet que son 4 partidos, que es un mes, que puedes sufrir mucho si no puntúas en esos partidos y que es muy difícil puntuar. Nosotros en la primera vuelta hicimos 2 puntos, empatamos en Tuilla, que fue un mérito importante. En Siero, en la Pola, y en Siero sí, empatamos ahí al final también un poco inmerecidamente, pero bueno, son puntos que la Liga te da y te quita puntos en campos que a lo mejor hubieras merecido ganar y no ganaste, y otros no merecías y ganaste. Pero hay que estar preparado para el Tourmalet, a lo mejor no puntúas ahora y te pillan. Entonces, hombre, lo que dice José Luis, hay que ir partido a partido, que es lo importante, y ver que puedes competir con el resto de equipos que hay. Pero aquí tenemos materia de discusión ahora mismo entre Manolo y Miguelín, porque él está opinando ahora mismo que prácticamente por abajo está el pescado vendido, ¿no? Hombre, no. Prácticamente. No, yo creo que no. Es muy difícil que yo lo veo como no lo fuera de cámara. Si llevan 16 puntos, creo que lleva en 26 jornadas. O sea, es que ahora quedan 39 puntos en juego, la mitad, que son 20, que ya es difícil que esos equipos hagan la mitad. Estamos hablando de que 20 y 16 harían 36, como mucho, haciéndolo muy bien. O sea, y es difícil que hagan eso, porque no lo hicieron en prácticamente un tercio de liga. Entonces es muy difícil. Que uno de los 3 a lo mejor, bueno, enganche 3 partidos seguidos ganando. Y luego lo que hablamos, que esos 3 equipos, no mire el calendario, pero seguro que tienen que jugar contra Caudal. Esta semana el Astur juega contra el Condal. Ya, o sea, esta semana, Astur Condal. El Roces Langreo, que te hablaba. Estamos hablando que hay 8 equipos. Los 8 primeros se están jugando el tomate, unos por quedar campeones, otros por quedar cuartos. Y enfrentarte a esos equipos ahora es muy difícil puntuar con ellos. Para esos equipos abajo estoy hablando. Entonces, al final te quedan 13, pero al final no te quedan 13, te quedan 7 o 6 jornadas
y que tienes que ganar esos 7 partidos para poder salvarte. Entonces es muy complicado, yo lo veo muy complicado. Yo creo que a estas alturas, tener 8 puntos de ventaja sobre el descenso, vamos, Manolo lo hubiera firmado la anterior vez que vine aquí, vamos, lo hubiera firmado... ¿Cuánto necesitas ganar, Manolo, ahora? ¿5? No, que va. 3 está salvado. Miguel dice que con 3 partidos que gane... Pues que 34, yo creo que va a estar 34, 35, si no está menos. ¿Está barato? Sí, yo creo que este año sí. No sé. Yo tenemos que ir ganando partidos, puntuando y sobre todo ir implicando a más equipos en la lucha por el descenso, que no estemos solo, por ejemplo, como estábamos hasta ahora mismo, Gijón Industrial, Roces, Astur y nosotros. Claro, cuanto más implique, que ahora se puede implicar el Urraca, ya estamos... Puedes implicarnos con el domingo, si ganamos a 5 puntos. El domingo, pues también... menos, pero bueno. También podemos implicar, entonces el caso es que no vaya a pinchar yo un partido, me ganen otros 2 contrarios y me vuelvan a meter ahí en el pozo, entonces... El Siero, que también está ahí. El Siero también está ahí. A mí 8 puntos de ventaja me parece mucho a estas alturas de temporada, muchos. Igual que es los que hicieron. Claro, es que Sí. es igual que, imagínate que, no sé, que la cuarta posición estuviera ahora el Condal y sacar 8 puntos al quinto. O estuviera el Colunga y sacar 8 puntos al quinto, que son muchos puntos para recortar, me parecen a esas alturas. Y entre los equipos de arriba quizá no sean tantos, pero entre los equipos de abajo, lo que dices tú, ¿no? Claro, es que es muy difícil, lo que dice José, tienen que hacer, es la mitad de lo que llevan hecho en casi 2/3 de liga. Pero siempre hay esa intranquilidad de que aprieten, ¿no? Es que 8 puntos son 3 partidos. Sí, que tienen que ganar ellos y perder tú. Claro, Pero claro, que 3 partidos no los ganaron toda la temporada prácticamente, esos equipos. O sea, ¿cuántos ganaron? 4 en toda la temporada, llevan ganados. Porque si ganaron 16, más algún empate que harían, ganarían 4. Es que es muy yo lo veo muy complicado. Son las dinámicas de los equipos. A veces coges una dinámica ascendente, la gente se anima, coge confianza, nos pasó a nosotros. Yo creo que el partido que ganaste el Roces tú fue clave para ti para arriba y para Roces para abajo. Y el otro día... Mi clave ya fue el ganar en Astur. Ganar en Astur, yo venía de 8 partidos seguidos perdidos, ojo. Es que ni empatar, Es que estamos hablando de que el Roces encima, 8 partidos seguidos nos estaban pesando mucho. ¿Contra Industrial ya jugaste? ¿Esta segunda vuelta? Estamos hablando de que tú ya jugaste contra 2 equipos que están ahí metidos. Contra los 3. Los 3, o sea, que no te pueden recortar. A mí en ese sentido no. O sea, es que por eso digo que... yo por eso esos... Partidos de 6 puntos ya no te queden, ¿no? En esos 3 partidos hice 7 puntos en la primera vuelta y hice 7 puntos ahora en la segunda. Para mí fue muy importante no haber perdido con ellos. Ojalá que sobre todo Roces y Industrial, uno de los dos se salvara o los dos, pero bueno, los dos va a ser imposible, tal como está la clasificación, es imposible, pero ojalá uno se salvara, porque bueno, soy de Gijón y me gustaría que hubiera más equipos en Gijón que Alciares para la temporada que viene, pero lo veo muy complicado. Yo creo que el único que pueden coger es el Urraca. Para mí hay 4 puestos 3 puestos para 4 equipos. Ve al Mosconi salvado, al Proviano salvado y al Siro salvado. O sea, yo firmo tu opinión. Tenía que ser un cumplimiento de esos equipos. Tendría que ser que el Proviano que acaba la liga no hiciera 3 puntos. O que uno de esos equipos hiciera 3 puntos de 39. O que son números, vamos, me parece muy difícil que eso suceda a estos equipos, pero... Sí, no, bueno, ganar 3 partidos se supone que puede estar al alcance de esos equipos, ¿no? Tanto del Siero como del Mosconi como del Previano, los equipos que están implicados y mucho más del Urraca, que quizá no se veía al principio de temporada como... Yo estoy de acuerdo con Miguel en el tema este del Urraca. El Urraca se hizo un equipo para estar entre los primeros y eso a los jugadores les afecta mucho, el no ganar y sufrir para ganar un partido. Porque tiene jugadores muy buenos, Ronnie, Langarica, Raúl, que estuve yo que fuera para allá, Íñigo, gente que lleva ahí varios años. Están constantemente haciendo pretemporadas porque tienen que engrenar el equipo. Yo creo que hicieron ya Ricardo 4 pretemporadas, ¿no? No, tienen muy buenos jugadores. Equipo. Bueno, marchó mucha gente, marchó Chus el delantero, marchó Jaime Anín, vino gente, ahora vienen 2 jugadores de fuera. Que por lo que creo que el delantero estuve con Raúl y me acuerdo muy bien de él. Paco Tomás, muy buena pinta. Bueno, yo creo que el Urraca le va a dar para lo que te dije antes, le va a dar para tener una racha de a lo mejor ganar 3 o 4 partidos y salir de ahí. Pero bueno, es al que veo con opciones de que puedan coger los otros 3. Bueno, y cambiando la tortilla un poquitín, Manolo, ¿cómo ves tú la parte de arriba? Lo que dice Miguel, los 3 primeros yo creo que están claros. ¿No dices la razón a Miguel? Que tiene... Cualquier idea, si no... Es que yo lo veo desde la tranquilidad, desde el sofá de casa, no tengo la presión de ellos. Yo estoy con él en los 3 primeros. Luego, el 4.º puesto está para... Hay que disputarlo. Yo el Colunga lo veo muy bien también. Y yo, no hay por qué te aquí ¿no? No, porque lo veo en muchos partidos. Y me veo un poco reflejado hace 2 años cuando jugamos nosotros Liguilla de Ascenso, nadie contaba con nosotros.
pero la gente empieza a ganar partidos, los chavales empiezan a ilusionar y empiezas a sacar los partidos dudosos y al final metes un gol y al final ganas el partido. Los chavales cogen mucho ánimo y eso te da muchas fuerzas para ganar partidos. Bueno, pero la atalaya del Proviano en esa jornada, en esa temporada era un poquitín más alta que la del Colón en esta todavía. Bueno, porque estábamos más arriba ahora. Sí, empezamos y estábamos segundos, pero bueno, estamos hablando de disputar un final de liga y esa ilusión, esa ilusión que pueden tener. José, lo que decía antes, José hizo el equipo para mantenerse, aunque tenga buenos jugadores, hizo el equipo para mantenerse, para no pasar apuros. Y se encuentra que a falta de 12 jornadas está ahí metido, no tienen presión, ellos tienen la ilusión, que esa ilusión te vale mucho. Nombres de jugadores también hay en el Colunga, ¿eh? Evidentemente también los hay en el Urraca, como hablamos, también los hay en el Llanes, que estoy hablando ahora mismo con Alonso, y mira, te pones a mirar la plantilla del Llanes y tienes aquí a Aitor Navaca, tienes aquí a Alonso, al mismo Alonso, tienes aquí a Miguel López Cedrón, que estuvo jugando el otro día en primera y en segunda, tienes aquí a Toyos, tienes aquí a Esteban. No, hombre, Llanes tiene muy buena plantilla, ¿eh? Muy buena plantilla. Y el Marino, ya está. Y el Marino. Y ahora con Roberto Suárez. También. Es decir, que cuidado. Todos los equipos tienen alguna. Yo creo que este año la categoría tiene que todos los equipos tienen algún jugador que destaca, muy buen futbolista para la categoría, y entonces, claro, eso suma y por eso yo creo que tanta igualdad, porque cualquiera gana a cualquiera, ¿eh? Hay una igualdad. No hay partido fácil. No hay partido fácil. No hay ni un partido que digas tú, voy a tal. Entonces, está complicado. Pero bueno, hay que. Yo tengo una mezcla de gente veterana, otra gente que está a la mitad de edad ahí, y después. No tenemos ni cubiertas las 16 fichas de mayores de 23 años, ¿eh? Tenemos 8 sub-23 ahora. Es decir pero bueno. Va bien la cosa, la dinámica va buena y otra cosa que llama la atención, y por esto quiero preguntar a José Luis y también a todos los que están aquí, se oye en las tertulias por ahí, no en esta, en las tertulias futbolísticas, cuando vas por ahí a los campos, que el Colunga tiene una forma de jugar que es distinta, que es diferente a lo que se suele ver por ahí. Casi todos juegan con un sistema, bueno, pues más o menos han consultado, 4-2-3-1, 4-4-2, pero el Colunga parece que juega otra cosa, que juega con un 6-4, dicen, ¿no? Con 6 muy juntos atrás y después con 4 que están arriba, que como decía Abraham cuando vino aquí, se sentó aquí, nos dijo Abraham que los del Ceares, cuando fueron a jugar allí, le cantaron campo atrás cuando bajó a buscar un balón más atrás del medio campo. ¿Qué opinión te merece eso, José? A ver, yo intento sacar el máximo rendimiento a lo que tengo, ¿no? Hicimos la plantilla, como no tienes capacidad económica para fichar tal, pues hicimos la plantilla con lo que podíamos. Entonces, yo viendo la plantilla, pues decidí jugar más o menos de esa manera. Ya cambié alguna vez, dependiendo del campo, dependiendo del rival, cambié alguna vez la forma de jugar. De hecho, el otro día aquí en Oviedo jugamos con un 4-4-2 súper claro, es decir, tampoco eso. Pero bueno, las lesiones también me hicieron que no pudiera jugar a veces con 3 puntas y un media punta descolgado. Bueno, a mí me gusta ir a ganar, a mí no me importa perder 5-4. Prefiero perder 5-4 que 1-0, por ejemplo. Yo soy de esa. Porque a la larga me voy a meter muchos goles y alguna vez ganaré, ¿no? Entonces, no soy del Barça, pero tampoco del Madrid, no soy del Barça ni del Madrid. Oye, Guardiola quería que Messi defendiera y Luis Enrique ahora también quiere que Messi defendiera. Yo entiendo que en la categoría en la que estamos y los jugadores que tenemos, yo tengo que aprovechar a los jugadores que tengo arriba frescos y por eso tomo esa decisión, ¿no? Alguna vez, ya te digo, el otro día en Oviedo contra el Oviedo B, jugamos un 4-2 clarísimo. En Luanco lo mismo, es decir, súper claro, un 4-4-2, casi con un media punta y un punta, y 2 líneas de 4. Depende un poco de. No es que nos adaptemos al rival, pero sí, sobre todo, nos adaptamos mucho al campo y a las dimensiones y a tal. Entonces, pero a mí, ¿qué me gusta jugar? A mí me gusta jugar con 2 extremos, un punta, un media punta que llegue, eso es lo que me gusta. Y después, como digo yo siempre, con 6 que defiendan es de sobra. Pero que los liberas un poco de esa tensión. Los libero, yo no quiero que trabajen defensivamente. Nada. No quiero que. Ahora, claro. Manolo, tío. Yo también quiero que cuando la tienen que marcar la diferencia. Porque claro, lo que no puedes hacer es estar todo el partido sin hacer un trabajo defensivo fuerte y después cuando la tengas que no marques la diferencia. Pues entonces algo me estás fallando, me estás engañando, eso no me vale. Es decir,
Si vas a estar fresco para aquello. Después no me vale que no, es que hubo partidos en los que no estuvimos frescos arriba y no tuvimos el sacrificio defensivo, entonces esa justificación no vale, ¿no? Eso no, claro. Pero bueno, yo creo que el equipo entiende a qué jugamos, saben que somos un equipo, con lo cual hay jugadores para unas cosas y jugadores para otras, y nada más. Y a partir de esa filosofía, por eso estamos ahí. Saber a qué juega. Y es lo fundamental, que el equipo sepa lo que juega. Claro, un poco el Deportivo La Coruña hizo eso en el Nou Camp en el segundo tiempo y empató 2, dejó 3 jugadores sin defender. Víctor puso uno con Busquets y 2 puntas. Cada vez que la jugaba el Depor defendía en 7, cada vez que la jugaba el Depor eran 3-3 y empató 2. Claro. Bueno, yo sí que eso que hace José, a mí personalmente no me gusta, pero me gusta para determinados momentos a lo mejor de partidos, ¿no? Yo sé que muchas veces cuando voy perdiendo, sobre todo otros años, lo hacía, ¿no? Dejaba 3 arriba, que no bajaban, que no defendieran, jugar balón a banda, pero bueno, él también es lo que dice, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con José lo que acaba de decir. Él tiene un estilo, si tuviera otro estilo de jugadores, a lo mejor si tuviera la plantilla del Ciares o en el Pabellón no haría eso. Pero el estilo de jugadores que tiene, sobre todo en el para adelante, pues quizá le venga mejor eso, porque si se haces defender, pues a lo mejor no te van a atacar, como te atacan. Por la risa nerviosa de Manolo intuyo que tampoco lo haría. Ahora mismo con la plantilla que tiene, ¿no? Pero por la risa nerviosa que soltó Manolo... No, pero es que yo vi muchos partidos del Colunga y siempre dije lo mismo a la gente que estaba conmigo al lado. Es un equipo muy atrevido. A mí me gustaría ser igual que él. Me gustaría poder dejar gente ahí arriba, pero yo sé que es imposible. Porque yo ni tengo unos defensas tan buenos que en el 1 contra 1 que me sepan resolver ante los delanteros y tengo que arropar mucho más al equipo para poder luego llegar a atacar. La verdad que lo que dice es la forma de sacar el mejor rendimiento a sus jugadores. Galván, por ejemplo, es un jugador que gusta defender. Si lo tienes fresco para atacar, pues te va a hacer mucho daño. Pues es un jugador que marca la diferencia. Pero si te juega entre la izquierda y tiene que andar bajando, cuando el equipo rival tiene balón y defendiendo y llegando a ayudar al lateral, no te va a llegar aquí arriba porque no es un jugador de recorrido. Entonces, claro, lo matas. Entonces, es lo que acabo de decir y yo estoy muy de acuerdo con él. Yo estoy seguro que José el año que viene entrena otro equipo y tiene otra plantilla y eso no lo va a hacer. No lo va a hacer. Por ejemplo, deja 3 arriba, le sacas un córner y te deja 3 arriba. Que son osadía, tiene mucha osadía, que hay veces... Yo soy muy conservador, la verdad. Y hay veces que lo veo jugar y digo, bueno, pero ¿cuándo haré yo esto alguna vez? Pero está bien, yo creo que en la vida la plantilla que tenga. Yo si tuviera la plantilla del Caudal y jugara en el campo del Caudal sintético que grande, pues no jugaría igual que juega en el campo del Ciares. ¿Entiendes? Y en el del Tuilla, José, ¿cómo se puede hacer? A ver, pues lo llevas esta semana. Sí, lo esta semana y ya te digo, sin centrales... Allí hay que sacrificar un poquitín a los delanteros, ¿no? Porque no puedes dejarlos descolgados. Bueno, ahí jugaremos de otra manera. Habrá que dar un poco... A ver si damos un poco de sorpresa, ¿no? Pero también te digo que el Tuilla... Yo estuve el otro día viendo Tuilla Ceares. También voy a decir que en la primera parte el Ceares tuvo 5 manos a manos. 5, ¿eh? Sí. Fue increíble. Sí. Pero y el Tuilla no juega como cuando estaba Ricardo Van o tal, que juega mucho más directo. Incluso con Robles también, con Abelardo juega mucho más directo arriba. El Tuilla ahora juega un poco más al fútbol. Intenta, el campo es pequeño, bueno... No es un equipo tan peligroso por arriba, aparentemente. Después a lo mejor pierdes en una estrategia o tal, ¿no? Pero bueno, en principio... Estaban muy mal a gusto el otro día contra el Ceares. La primera parte la pasaron súper mal a gusto. Todo aquí, Pulgar se desgañitó diciendo a otro lado, para descongestionar un poquitín. Y por eso te digo que yo creo que el equipo ahí cambió. Tiene otra forma de jugar, no la de otros años atrás. Y nosotros ahí vamos, no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Entonces... Vamos a ir a lo nuestro y tenemos que inventar una defensa que no jugó en toda la temporada porque cuando Castillo y Marcos jugaron casi toda la temporada, el domingo no está ninguno de los dos y tenemos que inventar algo ahí, tenemos que meternos a, no sé, después tengo a otro lateral lesionado, tengo al otro central Israel lesionado también, es decir, no sé cómo lo voy a inventar, mañana empezaré a inventar un poco, a ver cómo lo hago, pero bueno, sí vamos a intentar ir ahí a darle un poco la sorpresa. Si se gana el pincheo, porque los pilláis. Si se gana, bueno, oye, si el pincheo... Yo había puesto un pincheo que era, dije, yo os pago una cena si de 10 puntos hacemos 12. Y lo teníamos ahí... De 10 puntos hacer 12 es complicado. Pero ahora ya nada. Lo perdiste, fue claro. Entonces ahora ya nada. Así que hay que marcar otra meta. Desde el Tuilla, ahora tenemos un mes... brutal. Sí, porque Tuilla, Oviedo, Ciares, el que está pasando ahora en Ciares. Tuilla, Avilés. Tuilla, Avilés, Siero, Caudal. Sí. Entonces tenemos a Avilés y al Caudal en casa
y al Tuya y al Siero fuera. Tenemos que a ver cómo nos apañamos. Si salimos vivos de este mes, si salimos vivos, yo creo que vamos a tener muchas opciones. Y si no salimos vivos, y después tenemos, yo siempre digo lo mismo, me gustaría llegar vivo al penúltimo partido, que es contra el Condal, en Noreña. Yo firmo llegar ahí a quinto o a 2 puntos del Condal. Si llegas ahí como estás ahora, ¿no? Y ahí ya está. Si llegas ahí como estás ahora, todavía estás vivo. Un partido, una final. Ellos tienen 46, vosotros 41. Si llegáis a 5 puntos a ese partido... No, si nosotros tenemos un partido menos. Partido menos. Si ganamos, tendríamos 46-44. Si llegáramos así al penúltimo partido en Noreña, y el que ganara se mete. Eso era guapo. Pero bueno, se mete, no, hay que jugar el último todavía. El último. Pero bueno, yo me tengo en casa con Urraca. Que imagínate que Urraca pueda yo jugar en playoff y él jugando el descenso, el mismo partido. Pero bueno. Iba a hablar ahora del otro convidado que está ahí. Hablamos mucho del Tubilla ya, hablamos mucho del Oviedo B, hablamos del Colunga, lógicamente pues está aquí, pero nos faltan quizá 2 invitados ahí, ¿no? El Condal, que está haciendo una temporada también yo creo que sobresaliente, nadie contaba con ellos la temporada pasada para ser campeones, fueron campeones, levantaron el campeonato al caudal. Este año, bueno, dicen que no se reforzó, pero perdió algún efectivo importante, como el caso de Pablo Hernández, no perdió muchos tampoco, y el caso de la lesión de Rueda de larga duración, que quizás sea el hándicap más importante. Y luego también hablar un poquitín del Marino, ¿no? Que siempre parecía que el objetivo el Marino. El otro día en un partido vital contra el Condal, y quedaron ahí, bueno, pues casi manteniendo la distancia, ¿no? Yo diría 2 cosas. Bueno, una del Condal, la que te dije aquí. Creo que la bajada de Rueda para mí es fundamental en ese equipo, y yo no los veo con opciones para meterse, aunque estén ahí ahora. Yo el que tiene la pole position ahora mismo. Recuperaron a Jairo, Cárcava, que tienen 2 buenos delanteros. Están jugando con 2 ahora mismo. Sí, Jairo y Fasani. Sí. Bueno. Pero yo creo que la baja de Rueda es muy importante. Bueno, está siendo muy importante. Y luego el Marino, a pesar de... yo creo que tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que a pesar de lo mal que lo está haciendo, está ahí. Porque nadie se destacó, le dieron vidilla, de esos equipos que están por delante, y está ahí, está a 5 o 6 puntos. Y yo creo que en algún momento de la temporada el Marino va a tener que coger una racha buena. Es lo que yo creo, de ganar 4, 5, 6 partidos seguidos. Por lo tanto, sí que le doy alguna opción. Porque hace 2 meses estaba muy lejos y estaba prácticamente defenestrado, y ahora está ahí, sigue ahí, incluso más cerca. Es lo que veo, que el Marino lo revivieron. Yo creo que todavía tiene opciones. Yo creo que va a estar muy disputado entre los que están ahí arriba, para meterse en la 4ª plaza. El Condal sí que perdió la Rueda, pero al recuperar ahora a Jairo y volver a jugar con 2 puntas, que es como él le gusta jugar, es un equipo muy serio, y te pueden crear una ocasión en cualquier momento, ¿eh? A balón parado también son muy eficaces. Yo el Condal lo veo muy serio. Saben lo que juegan también. Muy serio, sí. Lo que hablábamos con José, ¿no? Sí, tenían entrado el año pasado. Claro, y el bloque. Y ya tienen la presión del año pasado. Yo los veo muy serios ahí. Y el Marino tiene que... Yo creo que va a llegar hasta la última jornada, va a llegar con opciones. Porque tiene muy buena plantilla, entrenan por la mañana, tienen un entrenador, un preparador físico que son muy serios, que saben también a lo que juegan, que empezaron mal, pero también yo creo que van a llegar. Ahora con Roberto les va a dar un plus ahí en el medio del campo, que aunque es veterano, aprieta. Yo jugué con él un partido de veteranos del Villa de Pravia y lo veías jugar y es increíble la intensidad que tiene y cómo aprieta a los compañeros. Les va a dar mucho ánimo ahí. Va a tener una extensión de su brazo dentro del campo. El problema del Marino, que a mí me extrañó que ahora en diciembre no los hayan reforzado, para mí es un 9. O sea, la diferencia que veo, el Marino tiene buen equipo de medio campo atrás, pero lleva toda la temporada acusando mucho la falta de gol, la falta de 9, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y no lo fichó en diciembre. Yo por eso es la duda que me queda el Marino. Está lo positivo, que es que siga ahí metido, a pesar de los contratiempos que tuvo durante la temporada, pero Omar es el que le mete todos los goles prácticamente, y no tiene, arriba le cuesta mucho. Claro, miras arriba a Langoyo, miras arriba a todos los equipos que están alrededor. El Tuya tiene a Villa, todos que están ahí. El Condal tiene a los que hablamos ahora. El José tiene también a Juan Sánchez, tiene a Van arriba, tiene gente arriba. O sea, todos los equipos arriba. Y yo a Naya, o sea,
Y bueno, Marino... tenemos que ir dejándolo, nos quedamos ya sin tiempo. Animada tertulia que tuvimos hoy aquí, agradecer a José el haber estado aquí con nosotros en el peloto. No podemos contar contigo la semana pasada. No, pero fue por temas laborales, que no se puede. Bueno, José, pues nada, te pero agradecemos. muchas gracias y ya sabes que siempre te digo que enhorabuena por el programa que hacéis y que si no apareceríamos a lo mejor en ningún lado, ¿no? Pues sí, eso intentamos, dar un poquitín de vidilla. Miguel, lo mismo te digo. Cuando quieras estar aquí en tu casa, sí, también. Muchas gracias y nada, a seguir viendo partidos y mucha suerte a José y a Manolo para lo que les queda de liga. A Manolo ya no hace falta, es verdad. Muchas gracias, Manolo. Como no ganemos partidos después de que venga aquí, no vuelvo más, me cago en la madre. Bueno, Manolo, pues gracias, hombre, y suerte. Gracias a ti por invitarnos y a seguir con el programa, que es lo que dice José Luis. Alguien tiene que acordarse del fútbol modesto en Asturias. Bueno, pues hasta aquí en lo que dio tiempo a la tertulia de tercera división y también, bueno, pues vamos a tener una pequeña charla con el entrenador del Avilés B, bueno, pues hablar también un poquitín de la regional preferente, que también lo merecen. Seguimos en nada, aquí en Teleasturias. Tenemos ya protagonista, bueno, hablamos la semana pasada de que por aquí ya fueron pasando todos los entrenadores, jugadores y algún que otro directivo de la regional preferente asturiana. Y decíamos el otro día que nos faltaban únicamente dos, nos faltaban tres, el Avilés B, el Andés y el que estuvo la semana pasada, que era pues el entrenador de la Fresneda. Hoy vamos a tener con nosotros al entrenador del Real Avilés B. Para nosotros es un honor tener con nosotros a Muñiz. Muy buenas noches, bienvenido, Muñiz. Muy buenas noches, el honor es mío. Y nada, bueno, el otro día no pudo ser, ¿no? No pudisteis ganar ante un buen rival. Sí, no cabe duda que, bueno, el resultado no fue todo lo que estábamos esperando, pero bueno, un partido difícil ante un buen rival, Madalena de Morcín, que es un equipo con experiencia, un equipo muy dinámico. Y bueno, la verdad es que la idea nuestra era no perder al mínimo y bueno, al final no pudo ser. Ya te digo que el partido fue, pienso que bastante equilibrado, un primer tiempo donde el Madalena de Morcín estuvo mejor que nosotros, pero yo creo que una segunda parte donde nosotros estuvimos mucho mejor que el Madalena y fruto de ello yo creo que tuvimos bastantes ocasiones de equilibrar el partido, ¿no? Se produce un penalti ahí en el segundo gol del Madalena y nos rompe un poco ahí el ritmo. Pero bueno, en los últimos 10 minutos la verdad que la fortuna no nos acompañó. Tuvimos dos ocasiones claras de equilibrar el partido y no fuimos capaces de ello, ¿no? Pero bueno, de todas formas vamos a seguir ahí trabajando y peleando en aras de intentar salir de esos puestos de abajo, ¿no? Hablamos la semana pasada con el entrenador de la Fresneda, está complicado, ellos lo tienen un poquitín más, un poquitín menos complicado, pero también sigue estando difícil. Pero vamos a hablar de todo ello y poner los datos en orden en esta regional preferente y también en la primera y en la segunda regional, con este repaso a los marcadores de la categoría. Ahí tenéis los resultados ya de la regional preferente en la jornada número 25, que son los siguientes. La Fresneda 0, San Martín 3, Campomanes 1, Luarca 2, Real Avilés B 1, Madalena Morcín 2, Valdesoto 0, Navarro 2, Unión Comercial 0, Llanera 0, Universidad de Oviedo 0, Nalón 1, Entregu 2, Turón 2, San Claudio 5, Rayo Carballín 2, Candás 2, Berrón 1 y Andés 0, Sociedad Deportiva Lenense 1. Con estos resultados, la clasificación que queda comandada una semana más por la Sociedad Deportiva Lenense con 52 puntos. Con 50 vienen el Llanera y el Navarro. Con 48 el Andés, 46 para el San Martín, con 45 el Nalón, con 44 el Entregu, con 37 y hay un corte ahí importante el Madalena Morcín, los mismos que el Turón, el Valdesoto, el Luarca, todos ellos, como decía, con 37. Con 34 queda el Rayo Carballín, con 31 el San Claudio, con 30 el Berrón, con 27 el Candás, con 24 el Campomanes, con 20 la Universidad de Oviedo, que todavía se mantiene fuera de los puestos de descenso, con 19 viene el Unión Comercial, 16 para Avilés B y con 11 cerrando la tabla la Fresneda, que como digo tiene bastante complicado el mantener la categoría, como comentábamos con Simón la pasada jornada. Ya toda la jornada la tienen ahí en pantalla, la próxima jornada que será la número 26 y que tan solo tiene un partido adelantado al sábado, que es el que se va a disputar en Tabiella, entre el Navarro y el Real Avilés B a las 4:30.
Para el domingo por la mañana quedan el Lenense Candás a las 12, también el Nalón Unión Comercial, el Madalena Morcín Campomanes 12 y cuarto, ya por la tarde a las 4:30 el resto de la jornada, Berrón San Claudio, Andés La Fresneda, Rayo Carballín Entregu, Turón Universidad Oviedo, Llanera Valdesoto y Luarca San Martín en la Beigona. Hasta aquí los datos en cuanto a la regional preferente. Pasamos a la primera regional, en su grupo primero, en el que es la jornada número 25, la disputada, y que tiene los siguientes resultados, que veis ahí ya en pantalla. La Caridad 2, Pillarno 0, Miranda 1, Podes 2, Racing de la Guía 1, Salas 4, Balsa 2, Boal 2, Narcea 1, Muros Balompié 0, Manuel Rubio 1, Hispano 1, Arenesco y Aranes suspendido, el Astur Vegadense 1, Gozón 2, y Raíces 0, Tapia 2. Con estos resultados, la clasificación queda comandada una semana más por el Muros Balompié, virtualmente ya el líder de este campeonato, con 12 puntos de ventaja sobre el Llananes, que es el segundo, que tiene 51. Con 48 viene el Real Tapia y con 46 el Podes. Por la parte de abajo cierra el Raíces con tan solo 10 puntos. Nos vamos al otro grupo, al grupo 2, donde hubo los siguientes resultados. Coyoto 3, Llanes B 2, Titánico 1, Beredi 1, Atlético Siero 0, Ribaesella 2, Arguero 2, Pumarín 4, Santiago Ayer 0, Vallovín 1, Lujuán 1, Atlético Ribaedeva 5, Villaviciosa 1, Piloñesa 1, Guillén La Fuerza 4, Real Juvencia 1, Juventud Estadio 0, Asturias de Blimea 4. Con estos resultados, la clasificación que sigue comandada una semana más por el Ribaesella, que tiene 60 puntos, con 55 a 5 queda el Ribaedeva y con 47 el Real Titánico de la Viana. Con 46 viene el Pumarín, que también está enganchado en esa zona alta. Por la parte de abajo queda ya en puestos de descenso el Gurujuan con 17, con 14 el Santiago Ayer y con 12 cerrando la Piloñesa, a pesar de su empate contra el Villaviciosa. Nos vamos un escalón más abajo y vamos ya a la segunda regional. Ahí tenéis ya los resultados de segunda regional en su grupo primero, que son los siguientes, los marcadores: Glamurtín 4, Aboño 0, Atlético Camocha 4, Racing de la Calzada 1, Tineo B 1, Treviense 1, Castros 1, Navia 1, Puerto Vega 3, Marino de Cudillero 1, Codema 1, Unión Astur 2, Midas 2, Rayo Gijonés 1 y Barcia 3, Asunción 0. Con estos resultados, la clasificación que sigue comandada por el Atlético Camocha, que tiene 44 puntos, luego viene el Glamurtín con 37 y el Treviense con 37. Partido en la cumbre, el que se disputó ahí entre el Glamurtín y el Aboño, que tuvimos ocasión de ver también en los últimos minutos, después de que cuando íbamos a grabar ese partido entre el Racing de la Guía y el Salas. Vamos a pasar al grupo segundo. En el grupo segundo de esta segunda regional, con los siguientes resultados, los que tenéis ahí: Bosco 8, Rayo Las Caldas 0, Grisú 1, Rosal 2, Minas Oviedo 8, Rayo Villalegre 1, Centro Asturiano 0, Pumarín B 1, Versalles 0, La Corradera 4, Oviedo 0-6, 0 la San Juan de la Carisa 1, Estiago Asturias 0, San Claudio B 2 y La Manjoya 0, Avilés Stadium 7. Con estos resultados sigue comandando la tabla el Avilés Stadium, que tiene 53 puntos, con 44 viene la Corredoria y con 43 el San Claudio B. Cierra la tabla Manjoya, que tiene 7 puntos. Vamos al otro grupo, al grupo tercero, al grupo 3, el que tenéis ahí los resultados: Langreo Lea 4, Sariego 2, Condal B 0, Lealtad B 3, Unión Deportiva Siero 0, Riosa 3, Ayer Deportivo 2, Ujo 5, Urraca B 1, San Jorge 3, Europa de Nava 1, Quintules 2, Corbero 0, Berrón B 4, Iberia 0, Colegio Riaño 2 y Cánicas 0, Arenas del Sella 3. Con estos resultados sigue comandando la tabla el Quintules con 53 puntos, seguido muy de cerca del Riosa, que tiene 52, el Arenas del Sella es tercero con 49, todos en un pañuelo, incluso el Lealtad B, que tiene 48 y que es cuarto. Por abajo cierra la tabla el Corbero, que tan solo ha sido capaz de sumar 3 puntos en lo que llevamos de campeonato. Y hasta aquí el resumen de estos resultados y clasificaciones de todas las categorías regionales del fútbol asturiano. Después de poner los resultados al día de esta categoría, lo que nos toca ahora es seguir hablando con Muñiz, entrenador del Real Avilés, sobre esta categoría, ¿no? Sobre cómo ve la categoría y también sobre el equipo. Muñiz, un equipo que se pudo hacer la plantilla al principio de temporada, si le costó Dios y ayuda
al primer equipo, por también un poquitín la situación en la que os encontrasteis con el descenso administrativo vuestro, ¿no? Se puede decir, o por arrastres del Avilés B, y luego el salir a competir prácticamente con nada, ¿no? Sí, sí, la verdad que la situación fue complicada y bueno, cuando llegamos al club, o yo en concreto cuando llego al club, pues no cabe duda que tanto el primer equipo como el filial, pues es muy costoso, ¿no? El arrancar y sobre todo lo que has dicho tú, ¿no? Con el tiempo ya medido, muy tarde, y este filial, pues date cuenta que el año pasado quedaron solamente 2 jugadores, el resto eran jugadores con contrato, se quedaban libres y optaron por salir, no cabe duda, están la mayoría compitiendo en tercera división. Y hubo que tirar de los chavales que había en la casa, de los que cumplían del juvenil, y bueno, luego intentar pues recomponer el equipo y para intentar salir a competir, ¿no? Yo creo que esa es bueno, el déficit un poco, ¿no?, del equipo. Pero bueno, de todas formas ya te digo que el equipo es un equipo joven, que le cuesta competir, Yo creo que ahora compite un poquito mejor, pero bueno, estamos acuciados también y por muchas bajas importantes, chavales con problemas de lesiones, y vamos a intentar, como te digo, bueno, escapar de esa situación para salvar el descenso, que es el objetivo prioritario del club, y bueno, ya el año que viene, si somos capaces de mantener la categoría, pues hacer el equipo con un poquito más de tiempo y con un poco más de idea, ¿no? La idea es de que el equipo compita un poco por la parte alta de la clasificación, ¿no? Y ya te digo que ahora mismo, pues bueno, la idea es esa, salir a competir y que los chavales poco a poco, pues bueno, se vayan haciendo la categoría, que yo creo que es el principal escollo que tenemos, ¿no? Son chavales jóvenes y bueno, yo no digo que lo estemos haciendo bien, porque no es así, no es cierto, pero tampoco mal, ¿no? Pero de todas formas, jugando bien acabamos perdiendo, ¿no? Yo creo que esa es la experiencia de no tener, pues bueno, eso, manejar un poquito los tiempos del partido, que en esta categoría y en todas es importante. Hablando un poquitín de la motivación o del espíritu que se puede inculcar un poquitín a los jugadores, está un poco más complicado si cabe en el filial Real Avilesino, porque estás hablando de que la exigencia que tiene el primer equipo, a pesar de haber hecho la plantilla tarde, a pesar de no marchar mal, de haber empezado muy bien en la liga y no ir mal ahora mismo, que van colocados terceros, vosotros quedaros pues prácticamente desnudos, ¿no?, al principio de temporada. Quizá ahí es un poquitín más complicado lo que se dice siempre de los filiales, ¿no?, la experiencia formativa para dar el salto al primer equipo. Ese acicate es un poquitín más complicado en el Real Avilés. Sí, no cabe duda que la exigencia del primer equipo es máxima, es un equipo hecho también a última hora y pues bueno, con mucha experiencia en la categoría, jugadores muy expertos, ese compendio de algún jugador joven, pero predomina la experiencia. Y los chavales del filial, pues eso, ahora mismo, pues bueno, la mayoría han hecho la pretemporada con Pablo Lago, y les conoce perfectamente, ¿no? Entonces, de todas formas, yo creo que es difícil, ¿no? Es difícil ahora que los chavales vean un poco la posibilidad, ¿no?, de este año por lo menos participar, ¿no?, en ese equipo, porque ya te digo que bueno, lo que se trata es de que ese equipo consiga ascender. Y bueno, el filial, como te digo, solamente pues bueno, que darles tiempo a estos chavales y ver las posibilidades que tienen algunos de que el año que viene, bien sea en la categoría que es ese primer equipo, puedan formar parte de esa plantilla, ¿no? Esa es la idea. La mayoría de los chavales son de allí, de la comarca. Sí. Y bueno, eso es importante, ¿no? Que chavales de ahí de la comarca, aunque hay muchos equipos ahí en la comarca ahora mismo, sí, en las categorías regionales, no era como antes. La primera regional debe haber 10 por lo menos. Entonces es muy difícil y como te digo, cuando llegas tarde al mercado, podemos llamar, sí, pues es muy difícil que los chavales pues hoy día normalmente pues están en equipos donde están cómodos o están a gusto. Hoy día, pues bueno, no somos un equipo que maneja un presupuesto para también tener un atractivo para los chavales. Entonces, bueno, pues la situación es esa y, bueno, yo estoy tranquilo por eso, porque la misión es esa, ¿no? Intentar formar algún jugador de cara al primer equipo para el año que viene y, bueno, sobre todo intentar salvar la categoría, no cabe duda.
Estábamos hablando la semana pasada con Simón, entrenador de la Fresneda. Bueno, le decíamos un poquitín lo que había, le ponemos un poquitín de ejemplo lo que había hecho Luni, ¿no? En partidos quizá clave, enganchó una racha de resultados positivos, lo contrario de lo que había hecho la Unión Comercial, que era con los equipos de abajo, con los implicados en la pelea, pues enganchar una racha de todo lo contrario, de resultados negativos que le metieron ahí abajo, y ahora mismo pues vemos la clasificación, el Unión está por encima, el Comercial por debajo. Vosotros, bueno, pues quizás sea un poco el espejo en el que miraros, ¿no? El de enganchar 3-4 resultados positivos, Fernando. Sí, no cabe duda. Yo se lo comentaba a los chavales que yo creo que para salir nosotros de esa situación tenemos que ganar 2 partidos seguidos, ¿no? Veníamos de una racha de 5 partidos sin perder, ahora llevamos 2 partidos que hemos vuelto a caer en los 2 partidos y yo creo que es la dinámica, ¿no? Tenemos que intentar que el equipo... Primero, intentar tener un bloque, que es lo que a mí me condiciona un poco. Ya te digo que esos 5 partidos hice un bloque más compacto, más equilibrado, con un poquito más de experiencia. Sí. Pero bueno, las circunstancias. Un chico Willy que se me fue a Estados Unidos y lesiones de jugadores importantes que me dan ese plus un poco, sin ser jugadores veteranos, pero sí tienen ya 22 años, ya convirtieron un par de años en regional, sí. Y eso te dan ese plus. No los tengo y eso el equipo lo nota, ¿no? Lo nota. Entonces, bueno, lo que tú decías, el Uni es un equipo que bueno, ha ganado, ahora llega el momento donde quedan 13 partidos, es donde tienes que empezar por lo menos a ganar con los rivales directos, que eso es lo importante y lo que te va a dar ese plus para salir de ahí. Y bueno, de todas formas, viendo la clasificación, está claro que tanto la Fresneda como el Uni como nosotros somos los 3 equipos más jóvenes de la categoría y estamos ahí abajo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que yo noto, que hacía años que no trabajaba con una plantilla tan joven, sí. Como digo, son todos de la misma quinta, y yo creo que es lo que veo ahí, ¿no? Un poco de falta de competir de los chavales, ese paso de juveniles a categoría regional les cuesta el competir. Yo no digo que no tengan condiciones técnicas, pero el fútbol requiere otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, está en un periodo de aprendizaje y esperemos que lleguemos a buen puerto. Sí, porque además es eso, ¿no? Lo que estás comentando, que quizá lo positivo, y hay que quedarse con ello, sea el margen de mejora que tienes durante la temporada. Lo comentabas tú al principio, ¿no? Que quizá ves un recorrido dentro de esa misma juventud de la plantilla y también tienes una proyección. Sí, no cabe duda que son pasos que hay que dar en el fútbol, las edades están ahí y no cabe duda, yo no me canso de decirles que tienen una edad idónea para intentar ser futbolistas, que le estamos poniendo todo a su servicio, todo lo que se puede dentro de las posibilidades del club. Sí. Pero hay una cosa importante que es el interés, ¿no? Del futbolista y la capacidad de sufrimiento y que hay que competir en todas las categorías y si no estás muerto, ¿no? Y no cabe duda de que yo veo equipos en regional preferente que con lo justo ganan los partidos, ¿no? Entonces al final es lo que vale y por eso te digo que es lo que yo creo que echo de menos, esa falta de experiencia, porque el entorno del bloque del equipo pues es parecido. Sí. Todos los jugadores son del mismo corte y les cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que a medida que pasan los partidos van mejorando y el año que viene seguramente que tendrán un peldaño más, ¿no? Por su más de experiencia, sí, no cabe duda. Hablando con Muñiz de la categoría, no solamente hablamos de la Viles B y de la parte de abajo de la tabla, sino también le preguntamos un poquitín, aprovechando que está aquí, pues cómo es esa parte superior de la categoría, que por desgracia no os toca pelear, pero sí que, bueno, pues lógicamente vais a competir, estáis compitiendo contra todos ellos y no sé, quizá ahora mismo hay otro rival que está colocado por ahí arriba, lo que hablabas antes de la comarca, que es el Navarro, vecino vuestro, y que está muy bien colocado dando pasos de gigante para estar arriba. Sí, no cabe duda que la parte de arriba, ahí ahora pues creo que son 4 equipos, ¿no? Tanto Lenense como Navarro, Llanera, San Martín, creo que son los equipos que marcan la diferencia, ¿no? Marcan la diferencia lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Que esa experiencia que tienen jugadores expertos, que son buenos futbolistas, que están en la categoría, bueno, pues lo que están, pero que dan ese plus a los equipos, ¿no? Y no cabe duda que tanto Lenense, que tiene una buena plantilla, como Llanera, Navarro y San Martín, y algún otro equipo que ha quedado ahí un poquito descolgado, el Entrego es un equipo que tiene una buena plantilla. Entonces yo creo que va a estar muy equilibrado y muy igualado de aquí al final, ¿no? Yo creo que son los equipos que... El Andés también está ahí. El Andés, perdón, sí, se me olvidaba el Andés, que Palacios tiene un buen equipo también con gente con mucha experiencia y yo creo que
que esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Aunque es una categoría bastante igualada en cada enfrentamiento, porque puedes perder con cualquier equipo y puedes ganar a cualquiera, no cabe duda, pero bueno, en una liga regular de tantos partidos, al final las plantillas marcan la diferencia, ¿no? Y yo creo que estos 4 equipos, o sea, Navarro, Lenense, San Martín, Andés, sin descartar al Entrego, yo creo que son los equipos que van a estar ahí seguramente por esos puestos que den posibilidad de ascender. Bueno, pues analizando la regional preferente, nos vamos a despedir de Muñiz. Como digo, un honor y un placer el tener a una persona. Mío, para siempre que tenga posibilidades y tiempo, ya sabes que estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte, Muñiz. Muy bien, muchas gracias. Y con ustedes también nos vamos a despedir, pero no sin antes ofrecerles imágenes, como siempre. Ya sabéis que siempre nos desplazamos a algún campo de primera regional, de segunda regional incluso, o de regional preferente, para ofrecerles imágenes de algún partido. Esta semana nos hemos ido hasta los campos de la Federación para grabar un duelo interesante en el que el Racing de la Guía cayó por 1-4 ante el Club Deportivo Salas, y se me va a quedar con lo mejor de lo que pasó en aquel partido, que las condiciones meteorológicas lo condicionaron, sobre todo por el fuerte viento reinante en Gijón durante la jornada del sábado, de las últimas horas del sábado, que, como digo, pues condicionaba un poquitín el partido, en el que el Salas se impuso también por ese otro condicionante que fue la expulsión de un jugador del Racing de la Guía. Pues con ese partido quedan, con ese partido nos despedimos, no sin antes recordarles que volvemos la semana que viene, que será martes, que habrá más pelotu, que habrá más fútbol en tercera, en preferente, en primera y en segunda regional, que tienen que ir a verlo porque es el fútbol de verdad, es el fútbol que nos llena a todos, y nosotros desde aquí haciendo nuestra parte, que es seguirlo y dándoles a ustedes la información que recopilamos en cada campo durante cada fin de semana. Sean felices y vean fútbol regional en Asturias.
Bueno, pues aquí en La Guía estamos con Alberto, con el Racing de La Guía, quiero decir, con el presidente del Racing de La Guía. Estamos en Roces, en los campos de la Federación Asturiana. Alberto, buenas tardes, lo primero, y por educación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, por decir algo, sí. Bueno, vais a jugar hoy contra el Salas, un Racing de La Guía que no sé qué valoración estás haciendo ahora mismo de la temporada y del equipo, cómo estás viendo al equipo Navi. Bueno, pues la verdad que con mucho sacrificio, con mucho trabajo, pero yo pienso que poco a poco se van consiguiendo los objetivos que tenemos marcados. Queda el tramo más importante de la temporada, pero hasta el día de hoy la temporada se puede calificar de 9, por no decir un 10, ¿no? Otra cosa que siempre me gusta preguntar a los presidentes es la parte un poquitín que lleváis vosotros más, ¿no? El tema administrativo, por decirlo de alguna manera, el tema de cómo responde un poquitín la gente de La Guía, la gente del barrio, cómo va respondiendo también en cuanto a la asistencia aquí al campo, y bueno, con el hándicap de que el equipo está situado en La Guía y vosotros tenéis que jugar en Roce, ¿no? Sí, pues mira, la verdad es que es el aspecto más difícil, ¿no? Supongo que todos los equipos están igual, pero el tema económico hoy en día pues es lo más complicado, porque cumplir una temporada requiere mucho dinero, ¿no? Y nosotros, que somos un equipo humilde de verdad, tenemos un único equipo, no hay categorías inferiores, tenemos que estar peleando año tras año. Unos veranos se nos hacen muy largos consiguiendo patrocinadores, pero bueno, hasta el día de hoy creo que vamos haciendo buenos proyectos. Y sobre todo, pues agradecer a todos los que nos están ayudando, ¿no? Es mucha pelea, mucho sacrificio, como digo, pero es lo que hay, es lo que hay. Nos gusta el fútbol y es la única forma de poder conseguirlo, ¿no? Y también hablamos un poquitín de futuro, Alberto. ¿Cómo ves el futuro del Racing de La Guía? Tanto, bueno, no sé si cómo andéis de categorías inferiores, también en cuanto al equipo senior, las aspiraciones que se pueden tener, o el consolidarse, o bueno, supongo que el ir luchando también, lo que os deje un poquitín también el respaldo que tengáis, ¿no? Porque va todo un poquitín unido, ¿no? Sí, al final sí. Hombre, tenemos, no sé si la suerte o la mala suerte de que tenemos un único equipo, ¿no? No tenemos categorías inferiores y tenemos que pelear para conseguir llegar al presupuesto estimado para un único equipo, ¿no? Es difícil, necesitamos más ayuda, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Creo que, bueno, afianzamos el equipo en primera regional este año, con alguna aspiración de por lo menos entrar en la liguilla de promoción, y bueno, un escalón más, ¿no? Año tras año, pues intentando llegar al objetivo, que es subir la categoría. Bueno, Alberto, pues gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de Teleasturias. Vamos a ver si podemos disfrutar de un bonito partido y, bueno, pues que gane el mejor, y que en este caso para ti sea el Racing de La Guía. Gracias. Si no gana el mejor, pero gana el Racing, también vale. También vale. Bueno, pues gracias, Alberto. Gracias a ti.